su mano. El domingo pasado el predicador decía que teníamos que ¿qué? Soltar el pan. Inclusive se paró por acá frente, aquí, y meditó sobre unas personas y le decía a usted y señaló a varios. Pero yo le quiero hacer una pregunta. En esta semana que pasó, ¿realmente soltamos? ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado? Varios que no vinieron el domingo pasado, entonces no saben de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuántos creen de que realmente soltaron ese pasado y dejaron esos miedos? O todavía quedan con cierto pasado y ciertos miedos. Entonces la predicación trata no de cambiar instantáneamente a una persona, pero sí tomar esa palabra y aplicarla a nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ser motivado por alguien a ser motivado por la palabra de Dios? Es muy diferente, porque yo me encuentro, yo digo, cuando yo estoy sin el Señor me encuentro como en este cuadrado, ¿no? Que camino aquí y tengo mis límites, y cuando voy a dar un paso de milagros, un paso de prosperidad, un paso de bendición, como que no me atrevo. Y saben que yo he pensado de que la iglesia tiene que ser bendecida en todos los aspectos, porque si la iglesia es bendecida solamente económicamente, tendríamos mucha gente que vendría a ser bendecida. Ay, esa iglesia, mire que usted vaya, no le predican absolutamente nada de Dios, sino que le predican de una bendición económica. Entonces nuestro Dios se convertiría aquí en el dinero, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura, este cuadrado donde lo sentimos, nos paramos, empezamos a avanzar y a conquistar el mundo espiritual, la bendición de Dios, comenzamos a avanzar en nuestros propósitos. Y yo me pongo siempre a meditar sobre algo. Hay personas que le dicen al Señor: Señor, yo quiero ganar $2,000, $5,000, $10,000 más, porque necesito pagar mis deudas. Y resulta que está ganando 1,500 y como sea paga las deudas, pero empieza a ganar $10,000 y sigue endeudado. Y si llega a tener $20,000, sigue endeudado. ¿Cuál será que a medida que uno gana más, nunca sale ni nunca prospera? ¿Cuántos quisieran prosperar? ¿O cuántos quisiéramos prosperar? Que nuestras vidas fueran diferentes, que nos levantáramos tan bendecidos que digamos: tengo todo resuelto lo del mes. ¿Cuánto les gustaría eso? Pero si se han dado cuenta que muchas veces no tenemos resuelto lo del mes, antes estamos pensando cómo le añadimos ese pedacito para el próximo mes. Y yo le he dicho: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para la iglesia? Entonces el Señor me dice: hay muchas personas que tienen capacidades grandes dentro de la iglesia, pero están limitados por su propia voluntad. Tienen una capacidad tan grande de avanzar, y en un país tan próspero, porque este país es un país próspero, ¿verdad? Si lo comparamos con nuestros países son muy limitados. Venimos con un espíritu de negatividad y también de tacañez, y que todo pequeñito, así, y de pobreza, porque así nuestros líderes nos han inculcado que tiene que ser. Nosotros, como en los países, tenemos cosas bonitas, hermosas, preciosas, pero todo es pequeño, todo es limitado. Yo me acuerdo que cuando fui a Colombia, fui a un restaurante, y aquí llega a un restaurante y le sirven un poco de servilletas y no puede limpiarse la boca 10 veces, nadie le dice nada, ¿no? Y cuando llega allá, resulta que me dan solamente la mitad de una. Sí, ¿Cierto? La mitad, y eso es escasamente. Y yo decía: Dios mío, ¿pero por qué? Entonces, claro, ¿no? Y va al baño y tiene el papel por ahí escondido con una llave para que no... O le cobran. Sí. ¿Cierto? Entonces uno dice: pero Dios mío, y viene a este país y como que se olvida de eso, entonces ya tengo el derecho. No. Y hasta protesta porque tiene... ayer le dejaron 2 papeles higiénicos y no, ahora necesito 4 o 5. Pero uno está protestando en el lugar donde está. Hay abundancia de todo, amén. Pero también hay abundancia en el trabajo, en lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué nosotros no somos prósperos? Y es la pregunta que siempre me he hecho, y la respuesta Dios me la da.
Porque nosotros venimos a buscar primero eso, ese reino, y nos olvidamos de Dios. Cuando yo me encamino y empiezo a mirar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere en la palabra, les aseguro que su vida, toda la dimensión que hay en la parte del Señor, cambia. Todo se transforma. Estamos en la dimensión aquí del no puedo, estamos en la dimensión del no puedo caminar, no puedo avanzar, y llego hasta este límite. Tanto en la iglesia, y nosotros como cristianos deberíamos mostrar que la iglesia es la iglesia próspera en todo aspecto. Pero, hermano, ¿cómo está? No, ahí más o menos. ¿Cómo le ha ido? Feliz, hermano, pero con una cara amargura. ¿Y cómo le va en su matrimonio? No, perfecto, hermano. Perfecto, ahí, hermano, bien, sí. Sí, bien. ¿Y cómo le va con sus hijos? No, bien. Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido, por eso los viernes me gusta, todas esas ataduras y maldiciones de generación en generación, pues vienen ataduras de la familia, vienen ataduras hasta de las maldiciones de nuestros países. Y una de las maldiciones del país, ¿saben cuál es? Pobreza. Que hay enfermedad, hay robo, hay indisciplina, llega y en los bancos está haciendo uno la fila a un banco y eso se mete uno ahí y todo el mundo, ¡ey! ¿Qué te saca? Aquí hay un respeto, nos han enseñado en el manejar, en todo. Como digo, en los países no estoy diciendo que nuestros países son malos, ¿no? Tenemos tantas cosas bellas de los países de nosotros, pero lo que nos falta es ser organizados, tener metas, sueños, prosperidad. ¿Amén? O si no, ¿por qué estamos aquí? A seguir trayendo lo que hay en nuestros países. Entonces, yo digo, reciba hoy cada palabra que viene de parte de Dios, porque Dios quiere que usted empiece a entender la vida espiritual, el mundo espiritual, pero conocerlo, que cuando usted venga a este lugar se olvide de la parte física y se meta en la parte espiritual, que usted lo adore con espíritu y verdad, para que la manifestación del poder de Dios llegue a este lugar. ¿Cuánto les gustaría sentir esa presencia de Dios grande? Entonces nosotros siempre hablamos que tenemos que vivir en el espíritu, ¿no? Hermanos, predicamos, hermanos, tenemos que vivir en el espíritu. Y hay hermanos que se sienten que viven en el espíritu, que viven volando así como espíritus. Les falta solamente la capita esa blanca que parecen fantasmas. Pero vivir en el espíritu es algo grande, donde Dios puede hacer que nosotros conquistemos muchas cosas. Pero el mundo y sus obras nos han trasladado a nosotros a vivir solamente por días y por deseos de la carne. Todo lo que deseo a mi carne, todo se lo doy. Y esa es la clave por qué no prosperamos. Porque si nosotros ganamos $2,000 y pasamos a ganar 10,000, entonces ya me compro una casa mejor, un carro mejor. Si antes iba a Walmart a comprarme una camiseta, entonces ya me voy a más almacén más caro y sigo en el mismo ciclo. Pero el Señor dice que dejemos los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Entonces yo quiero que abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Y cuando lo tengan, por favor me dicen amén, o si no lo pueden leer aquí. Alfito. Mira, ese Alfito no falla. ¿Lo tienen? Yo llamaría esta parte, diga, lo que me limita. Lo que me limita. Quiero que todos digan, lo que me limita. Lo que me pone una pared para que no prospere. Entonces dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Vamos a leer, ¿qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Mira, dice que para que no hagáis lo que queráis. Porque los deseos de la carne son desenfrenados. Todo lo que usted quiere, todo lo que anhela, todo lo que desea. Entonces cuando está bajo el espíritu, como que lo tranca uno.
pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que yo los he dicho antes, que el que practica tales cosas, léame por favor que dice, no heredará ¿qué? El reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, ¿cómo se lo imagina usted? Piense por un momento cómo se imagina el reino de Dios. Que llega, por ejemplo, hablemos del Antiguo Testamento, llega Moisés y le dice, Abraham, digamos. Abraham dice, me voy a comprar esta tierra, pero es que resulta que no me alcanza el dinero. El Señor dijo que fuera y poseyera la tierra, ¿cierto? ¿Cuándo vieron a Abraham escaso de dinero? ¿O cuándo vieron a Moisés que le faltó en un desierto andando 40 años? ¿Cuándo le faltó algo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque ellos estaban viviendo bajo el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que hoy vivamos. ¿Cómo? En el Espíritu. Abra su mente y su corazón a lo que le voy a decir hoy. ¿Sabe qué significa manifiesto? Cuando dice que manifiesto son, me devuelve un momentito, manifiesto son las obras. Dice, las obras de la carne son los deseos que se manifiestan incontrolable en una persona para satisfacer su cuerpo. Algo que le saca a uno que quiere por todos los medios y de repente se manifiesta. Todos pasamos por esos deseos, y no son solamente deseos sexuales, sino deseos de todo tipo. Entonces, manifiestos todo aquello incontrolable en una persona para satisfacer su cuerpo en las obras. Dice que Pablo que las obras de la carne son manifiestas, y la palabra manifiesta significa ampliamente conocidas, evidentes, visibles, que se pueden ver o distinguir fácilmente. Por ejemplo, a ver, aquí colocamos un ejemplo. Una manifestación de celos. ¿Quién no lo puede ver? ¿Ah? Se ven, ¿cierto? Así la persona venga, esté sentada y de repente vio que el esposo así pasó los ojos por allá y vio una muchacha, entonces ya en la mujer se le manifiestan los celos. Es una obra de la carne. Entonces, ¿cómo lo miran? ¿Ah? Así. ¿Cómo se manifiesta eso? Así, pastor. Y parece que a uno como hombre, la sola mirada que le hace a la mujer, inmediatamente hace al frente, ¿no? Sí, sí. Hay una manifestación. ¿Qué otras manifestaciones puede ver? Muchas manifestaciones se pueden ver. Entonces parece que manifiestas son las obras de la carne. Por ejemplo, como el amor al dinero. La persona que tiene ese amor al dinero, ¿cómo que le dicen en México? ¿Eso qué? Cosas. ¿Y en Colombia cómo le decimos? Tacaño. ¿Y en Bolivia cómo le dicen a los que? Tacaño. Tacaño, que mejor dicho, ay, se le manifiesta cuando le dicen, ay, ¿será que necesitamos? O sea, ya hay una manifestación de que no quiero que me saque ese dinero, ¿verdad? Sobre todo cuando la esposa le dice, ay, necesito que me compre algo, mi amor. Aquí en esta iglesia no pasa eso. Y la manifestación de la carne es cuando una persona en su intimidad manifiesta pensamientos y deseos sin control. O sea, la manifestación de la carne no la podemos ver. Hay una que la podemos ver y hay otra que no la podemos detectar. Por ejemplo, es cuando la persona en su intimidad, ¿no? Oculta. Llega a un deseo, lo piensa y como está solito, lo ejecuta. Entonces es un deseo de la carne. O sea, estoy solo aquí, nadie me está mirando, nadie me va a culpar. Ejecuta ese deseo de la carne y después sale como que nada pasó, tranquilo, nadie me miró. Pero yo quiero decirles hoy que nosotros no podemos engañar. Nos pueden engañar a todos, pero la palabra de Dios dice en Gálatas 6, 7 y 8,
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Porque los que siembran para la carne, o sea, para sus deseos, ¿qué cosecharán? Dice, los que siembran para la carne segarán corrupción, mas el que siembra para el espíritu, este segará vida eterna. Hay una comparación entre sembrar para la carne, para mis deseos, y para el espíritu. La carne lo limita a uno. Los deseos de la carne lo limitan. Hay personas que, no sé si por vacíos, o no sé si por que nadie les dio una instrucción, manifiestan los deseos de tener todo. Ellos quisieran tener todo en su casa y tienen hasta 20 televisores, uno por acá, otro por acá, otro por acá. Tienen, mejor dicho, quisieran tener su casa tan llena de cosas y no pueden mirar sino un solo televisor, ¿cierto? O compran 2 o 3 carros y los tienen ahí, pero son como ese deseo de poseer, un deseo carnal, un deseo. Y sin embargo el Señor dice, no es que diga que no podamos tener, tengamos lo necesario para poder nosotros, que no se manifieste un deseo carnal, ¿no? ¿Sí me está comprendiendo? Los deseos carnales, lo que para mí me gusta, lo que me satisface a mí. Nunca piensen en lo que les satisface a las personas. Y uno de lo que manifiesta Gálatas, nuevamente volviendo a Gálatas, Gálatas 5, 16 al 21, dice que manifiestas son las obras de la carne. Y comienza con una obra, el 17, el 18, el 19. Y manifiestas son las obras de ¿qué? Yo quiero que leamos todos. Y manifiestas son las obras de, diga, manifiesto lo que me paraliza, manifiesto lo que no me deja prosperar, manifiesto lo que me saca, manifiesto lo que me oprime, lo que me tiene, lo que no me deja salir adelante. Y empieza con ¿quién? La primera, ¿cuál es la manifestación de una persona? Moralidad. O adulterio. Vamos a mirar qué es adulterio. ¿Quién quiere saber qué es adulterio? Les voy a explicar un poquitito, por ejemplo, cuando una persona tiene una tienda, ¿no? Y de repente vende leche. Y hay una escasez de leche. Y entonces dice, ¿qué hago? Pues voy a aprovechar y le vendo a todos los vecinos que me están pidiendo leche. Entonces agarra un poquitico de agua y empieza a llegar y la vende como lo mejor. Ya la revolvió con ¿qué? Ya la adulteró. Pero en el caso de nosotros es alguien que es casado, que tiene su cónyuge y que anhela estar con otra persona, o fornica, o adultera, o va y tiene esos deseos como incontrolables. Tiene su esposa y quiere ir a jugar con otra mujer, y cuando ve, tiene hasta palabras suaves que va y le habla, la que les deja decir a su mujer, empieza a decirle a otras personas. Y entonces se mete en ese mundo, y cuando resulta ya viendo a la que un día vio bonita, hermosa, preciosa, empieza a mirar la fea. Uy, pero yo con quién me casé, Dios mío. Y la otra la empieza a ver bonita, porque los deseos de la carne hacen de que uno cometa ese adulterio. Pero una persona que comete adulterio piensa que, ¡ay, qué felicidad! Cómo me da bien, ¿no? Estoy contento. ¿Quién es la primera que hace, o el primero? Porque estamos hablando de hombres y mujeres, que puede adulterar un hombre o una mujer, ¿no? Pero cuando la persona adultera, ¿qué sucede? ¿Es el matrimonio más feliz? No. Algo pasa, ¿cierto? Comienza a destruir, comienza la ruina, comienzan los divorcios, comienzan hay una ruina total cuando hay adulterio. Y el adulterio no solamente, mire que el Señor con la gracia no dice que tiene que estar con una mujer, dice que con el solo hecho de pensar, de mirar, de codiciar, ya adulteró. Ay, pero Señor, ¿será que
entonces yo no estoy en el Espíritu porque adulteré. El Señor dice que manifiestas son esas obras de la carne, pero nosotros a través del Espíritu podemos decirle: Señor, perdóname. O sea, todo hay un perdón, porque si usted quiere que su familia esté bien, su vida esté bendecida, pues ya tiene que ir pensando y decirle, no de la noche a la mañana decir: ya, dejé de pensar. Para eso tenemos que buscar de Dios y decirle qué malo y qué perjudicial es cuando una persona es adúltera. La otra es fornicación. ¿Qué diferencia hay entre adulterio y fornicación? El matrimonio. Una persona que no tiene compromisos, pero que se da que es el don Juan, ¿no? ¿Sabe cuál es el don Juan, no? Y no respeta y está con una niña, con otra niña, y tiene relaciones. Pero también son estas personas que tienen inmoralidad sexual, como las que andan en prostitución, andan fornicando, los que cometen estos niñitos, los hombres que tocan a los niñitos que viven con y todo, hasta la homosexualidad, todo eso es fornicar, es cubrir algo santo, meterse en algo santo y hacerlo. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. Yo vuelvo y me pongo a pensar, digo, ¿por qué si Dios estableció al hombre y la mujer, por qué un hombre se tiene que fijar en otro hombre? Es porque hay un deseo carnal de él, en el cual dijo: bueno, ya pasé por todas las mujeres, ahora sigo con los hombres. ¿O por qué un hombre se va a fijar en un niño para maltratarlo? Yo creo que es lo más peor. ¿Será que qué le viene a ellos? ¿Qué viene sobre la vida de estos hombres o estas mujeres o los que están en esta ruina? Pues viene cada día ruina. Yo conocí a una mujer que una de las formas de ganar su vida era bailando por allá en lugares que no tiene que bailar, y era prostituirse. Y ella decía que cada vez que bailaba sentía las cadenas y sentía la opresión del enemigo, porque el enemigo le da pero le cobra. En cambio el Señor le da en abundancia. Todo lo que usted le pida, el Señor se lo da en abundancia. Entonces la fornicación es eso. Inmundicia. Inmundicia es el placer de ver o oír palabras sucias, inmorales, indecentes y participar de ellas. Cuando usted ve que está charlando a alguien contando chistes de doble sentido y usted está por ahí lejitos y usted dice que es cristiano, ese deseo de la carne de participar, que está diciendo, entonces se mete a participar de ellos y empieza a compartir como si no fuera cristiano. Y después de eso, ¿qué? Viene aquí: aleluya, aleluya. Como no son manifiestas, sino solamente usted y el Señor es el que está mirando. Entonces, el solo hecho de participar de palabra, y mire, dice, en la iglesia no se prohíbe nada, tenemos libertad, pero somos condicionados a tener una vida libre de pecado, una vida de bendición, o una vida limitada, donde las consecuencias vienen efectivamente por las obras de la carne. Lascivia. ¿Qué otras manifestaciones hay? ¿No? Inmundicia, lascivia. ¿Cuántos conocen qué es lascivia? Todo pecado sexual, dice sensualidad, obscenidad, dice no tener controles de sus actitudes morales. O sea, cuando la persona dice no tiene control sobre su vida, y cuando la persona no es reconocida, entonces empieza como a ser otro tipo de persona para reconocer, pero ya empieza ¿cómo lo expresará? Como a darse el valor y utiliza todas las circunstancias para que todo el mundo lo apruebe, inclusive su forma de hablar, su forma de, por ejemplo, una mujer puede empezar a hablarle así suave a la voz de los hombres para que los hombres se cautiven con su suavidad de palabras, y de la misma forma quiere ser reconocida. ¿Sí me explico, no? Lascivia en todo sentido, todo. Bueno, vamos
¿Sabe dónde se ve las conductas de lascivia? En los bailes, en las fiestas, porque ahí las personas van y cada uno quiere arreglarse de la mejor forma. Las mujeres, ¿saben qué tienen? Que hay una rivalidad entre las mujeres, y entre más se vistan para que alumbren a la otra persona, entonces no para demostrarle al hombre que está bonita, sino la mujer se viste es para demostrarle a la otra mujer que es mejor. O no, mujeres, ellas nunca se visten ni se arreglan para los hombres, pero entonces los hombres caemos en esa trampa porque vemos las mujeres bien bonitas y todo, esta se arregló para mí. No, hay una rivalidad en las mujeres para ver quién se viste y quién se arregla mejor. Y eso dice que la forma como se visten entonces producen deseos sexuales o lujuria. Es bien tremendo. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Dice servirle a dioses falsos. Es la avaricia también, porque la idolatría puede ser el amor al dinero. La idolatría puede ser el amor al esposo. La idolatría puede ser el amor, no, pues tiene que tener el amor al esposo o a la esposa, ¿no? Pero el amor exceso, ahí alguien le dijo que por ahí. El amor a su equipo del alma. Eso es idolatría. Yo por eso sé que Santa Fe, un equipo de Colombia, ganó y todo, pero yo le decía, si un equipo que tengo yo fanatismo por ese equipo gana, nada me llevo, y si pierde tampoco me llevo nada. Entonces el ser fanático es una idolatría. Pero también hay idolatría cuando nosotros antiguamente veíamos que nos inclinábamos ante una estatua o ante un cuadro, una imagen. Todo eso es idolatría. El Señor aborrece la idolatría. El Señor quiere que nosotros solamente le adoremos. ¿A quién? A Él. Todas estas situaciones que le estoy mencionando, ¿qué hacen en su vida o en la vida de nosotros? Lo paralizan. Paralizan la bendición que Dios tiene para usted. Ahora, entonces ya no vuelvo a ser fanático del Nacional. No, tiene que ser uno moderado, gustarle las cosas, pero sí, no, pero no a los extremos. Como alguien decía, es que ver televisión es pecado. Si yo me la paso horas y horas y horas viendo televisión y coloco al Señor segundo, digo, ahí es idolatría. Hechicería. Bueno, dice Colosenses capítulo 3 versículo del 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, ya saben qué es hechicería, ¿no? Que es todo lo que trata brujería, magia negra, supersticiones, todo lo que ha tratado brujería. Ahí cuando salen en televisión, está separado de su esposo, le traemos su esposo después de 2 o 3 años, llame al 1-800 y no sé qué, y la gente está llamando, ¿aló? Sí, de ahora sí, pica por favor, sí. Pensando, eso se llama hechicería, y eso se ve en cantidades en televisión, ¿no? Pero hay hechiceros que son mentirosos y sin embargo le dan una palabra y la gente, este hechicero, miren, me cobró solamente $3,000 y me hizo volver al marido. Enemistades, otra cosa que nos paraliza para que nuestras vidas no prosperen, para que ni espiritualmente ni económicamente. Enemistades. ¿Cuántos tienen enemistades? Nadie dice, porque solamente son manifiestas. Hay unas obras que son manifiestas que la podemos ver, pero hay otras que solamente no están pensando. Y si hay alguien pensó, yo tengo la enemistad, hoy el Señor no le gusta. Y dice, la enemistad es hostilidad. Tiene que ser un odio entre dos personas. Se causó un odio entre dos personas y terminó una relación. Se acabó la relación por alguna situación. Entonces ahora cada vez que se ven, allá va Margarita, agarren por el otro camino, allá va tal, no lo puedo ver. Hágase el que está comprando. Hágase, ¿por qué? Porque hay enemistades, ¿verdad? A nosotros una vez nos pasó con mi esposa que tuvimos
un problema, y cada vez que veíamos a esa persona, tomamos esa situación para no entrar supuestamente en problemas con ella. Entonces le decía, mi amor, mira quién está allá, y ella, compremos algo mejor. Porque así es, ¿no? Pero un día el Señor nos habló y nos dijo, vaya, confróntelo. Y ese día llegué y lo saludé, y esa persona estaba tan seria que le dije, mire, ¿sabe qué? Quiero pedirle perdón por las situaciones que pasó. Y él había tenido la culpa. ¿Sabe qué sucedió? Desde ahí se rompió todo. Pero ¿sabe qué era lo que nos pasaba? Curioso, que todos los días la veíamos en cualquier, nos subíamos en un bus y ahí estaba. En el supermercado, en todo lugar. El día que hicimos ese perdón, hubo libertad, y hasta el momento nunca más lo volvimos a ver. Entonces, si de pronto está encontrándose con una persona que no tenga amistad, ya sabe cuál es la clave. Bueno, dice pleitos. Ay, Dios mío, esas son manifestaciones de la carne. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un conflicto, un pleito? Y los pleitos es una lucha por tener el poder, ¿no? Con amigos, vecinos, con la esposa, no hay un acuerdo. Entonces, cuando no hay un acuerdo, ¿qué sucede? Hay un pleito. Y eso es una obra manifiesta de la carne. Porque los pleitos se consiguen es cuando yo quiero algo, deseo algo para mí y el otro no está de acuerdo. Ahí es cuando se forman los pleitos. Pero cuando no hay esos deseos, si no estamos en un acuerdo, ya no, los pleitos se acaban. Celos. ¿Cuántos de aquí no han pasado por celos? Yo no. No puede ser celos de diferentes formas, ¿no? En celos puede ser a su esposa, a su esposo. Pero también uno puede volverse celoso al dinero. ¿Cuánto invertiste ahí? ¿O cuánto gastaste ahí? Yo te dije que tenías que pedir este dinerito y me pongo celoso porque se me fueron unos billetitos más. Entonces uno tiene celos por muchas cosas, ¿no? Y hay celos, hay solamente un celo que es bueno, cuando uno es celoso por el Señor, por no entrar en las obras de la carne, sino cuando ve que alguien viene, se convierte al Señor, levanta su mano, el Señor lo transforma y sin embargo sigue en los deseos de la carne. Entonces uno se vuelve como celoso y dice, Dios mío, pero el Señor le ha ayudado tanto y lo veo en la misma situación. Entonces hay un celo. Bueno, vamos rápido. Contiendas, envidias. ¿Qué es una contienda? Bueno, pasémoslo rapidito. Claro, César, ¿qué es una contienda? No es un supermercado, ¿qué es una pelea, un pleito? Disensiones. Esta parte se ve, ¿sabe qué? En la iglesia. Disensiones. Cuando no hay un acuerdo, cuando yo no siento que mi vida es complacida o que mi vida no es conforme a lo que yo quiero, entonces yo puedo causar una división. ¿Y sabe cómo la empiezo a causar? Ahí en esta iglesia, ¿sabe qué? En esta iglesia todos son los mismos. Entonces la otra persona que está inocente dice, ¿y por qué? No, porque sí. Mira, ahí se hacen los que levantan las manos, pero son más hipócritas. ¿Verdad? No me he dado cuenta. Y empiezan en la otra persona a causar eso. No me he dado cuenta. Y hasta que lo hacen, disensiones, dividir. La persona se va y no se sabe por qué se sube. Y la persona que causó la división sigue ahí levantando las manos. Entonces, eso es un deseo de la carne. ¿Y los deseos de la carne qué pasan? Me limitan, traen confusión, no me dejan prosperar. Herejías, falsas doctrinas, homicidios, borracheras, que es embriagarse, orgías, dice que banquete, orgías, personas dice que hacen una fiesta y que se busca experimentar todo tipo de placeres sexuales y experimentando todo, y también dice que es exceso de comida, exceso de todo. Por eso el apóstol Pablo hace una manifestación tan grande
y que muchos de nosotros hemos algún día dicho este versículo. Se convierte al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Le dice, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los deseos de la carne. Nosotros somos seres humanos, entonces ustedes dirán, entonces el pastor no pasa por esos deseos, no pasa por esas situaciones. Todos nosotros, porque somos hombres en construcción, el asunto es quedarse en esos deseos, no irlos dejando, y no lo va a hacer por obligación, porque yo manifestaba el deseo de la carne. ¿Saben cómo se va quitando? ¿Cómo va apartándose de los deseos de la carne? Es igualitito, ¿no? Le decía a alguien, no sé si al grupo de bien, le decía, cuando un niño va a caminar, usted no lo sienta así. Hagamos que César es un niño, ¿no? Y no sabe caminar. Entonces le digo, primera instrucción para caminar, tiene que pararse derecho y dar el primer paso. 1, después devuelve el 2, el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Está bien? Y después empieza a caminar 2, 3, 4. ¿Qué le va a explicar a un bebecito de un añito que empieza a caminar de esa manera? Entonces el niño inmediatamente después de que le dan la explicación cómo caminar, entonces, ay, yo no sabía, papi, y se levanta y dice, ay, mire, sí. ¿Será que sí? No. ¿Cómo empieza el niño a caminar? Llevándolo de la mano. Pero cuando está sueltico, ¿qué? Cayéndose. Cayéndose, ¿no? Entonces nosotros, cuando llegamos a la iglesia, cuando dejamos los deseos de la carne, es como un niño que empieza a caminar. Y el niño empieza a caminar y de pronto, ¡pum!, falló. Pero se para. Nuevamente se restaura. Cayó nuevamente en un deseo carnal, pero ¿por qué hice eso, Dios? Pero vuelve y se para. Y vuelve y se para, y vuelve y se para, y vuelve y se para, hasta que realmente empieza a caminar, como dice la palabra, a la siguiente parte que ya vamos terminando, que es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Pero ¿por qué yo tengo tantas cosas y tantas situaciones en mi vida? ¿Cómo camino yo en el Espíritu? Dice Filipenses 3, 17 al 18. Lo podemos colocar. A ver, Daniela. Alguien que caminó en el Espíritu nos está dando un consejo. Alguien que fue un hombre que escribió la palabra, fue un hombre que estuvo en la prisión, que tuvo muchas situaciones, que ustedes lo conocen, que es Pablo. Mire lo que nos dice para caminar en el Espíritu. Dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduzcan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para nosotros caminar en el Espíritu tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús. Pero para que nosotros podamos llegar a ir alejando los deseos de la carne, tengo que juntarme ¿con quién? Con personas que realmente estén buscando al Señor. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son los que viven en la carne, que viven pensando constantemente en sus deseos y pasiones. Los enemigos de la cruz son los que solamente quieren eso para su vida. Pero el Señor dice que sed imitadores de mí. Pablo lo dice, sed imitadores de mí y busquen personas que nos hagan crecer. A mí me gusta Patricia y la felicito porque Patricia está construyendo personas, no les está limitando, no les está diciendo no tienen que hacer. Ella es la que se está encargando de que las personas caminen. La hermana Leida, el hermano Adolfo, todos los grupos, cuando ustedes van allá a esos grupos, esas personas le están diciendo cómo caminar. Pero ¿sabe qué es lo que aborrece y qué es lo que nos limita? Cuando usted se cae, pasan los años. Imagínese un bebecito de un año que tenga 8 años y todavía esté caminando y cayéndose. Algo usted tiene que hacer, algo tiene que decirle, Señor, tengo que llevarlo al hospital porque eso no es
en el pueblo, los cristianos también nosotros tenemos que ser así. Si usted ha pasado años y años y años y sigue cayéndose continuamente, es porque algo está pasando en su vida. Pero si usted busca al Señor, yo sé que esos deseos carnales se van cambiando por la bendición del Espíritu, y entonces empieza Dios a prosperar, a cambiar nuestra situación. Gálatas 4:19. Cristo es formado en nosotros, dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? ¿Cuál es el caminar con el Señor? Yo no sé si tengo la otra parte de Gálatas ahí. En el versículo, ¿cómo no está? 2:20. No, es el 5:22. Ya, sí, Gálatas 5:22. Después de que terminamos, del 21. Ahí vamos a mirar lo que es el fruto del Espíritu. O sea, Gálatas lo tiene. Dice, más el fruto. Quiero que hagan esta comparación. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Qué es lo que hay? Una manifestación, ¿verdad? Hay una manifestación. En caminar en el Espíritu, ¿qué hay? Un fruto. ¿Sí? Hay una manifestación en la carne, pero cuando tiene el Espíritu de Dios hay un fruto. Porque ahí van a ver ustedes lo contrario de lo que es la manifestación. Dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, ¿qué? También andemos por el Espíritu. La única manera de nosotros poder caminar hacia una dimensión diferente, que Dios le muestre los propósitos que hay, que Dios le haga a usted un rema de su vida, algo que diga, empieza a caminar sobre un tiempo diferente, un tiempo de bendición espiritual, un tiempo de bendición en su vida, en todo, es cuando andamos en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu, ¿sabe qué es? No volverse un santurrón, porque hay gente que dice, ay, yo ya no puedo mirar, ya no puedo hacer. No, cuando el Espíritu de Dios toca su vida, ¿sabe qué hace el Espíritu de Dios? Empieza a cambiar esos deseos. Si antes era una persona que tenía ira, el Espíritu de Dios le dice a ser una persona que es paciente. Si antes tenía deseos carnales profundos, el Espíritu de Dios va cambiando a ese amor profundo. Todo lo que la palabra dice sobre los deseos más el fruto del Espíritu Santo, una persona que tiene el Espíritu Santo tiene templanza. ¿Y la templanza qué es? Dominio propio. Dominio propio. Porque vamos a ser tentados con la carne, pero si tenemos el dominio propio, no vamos a caer en ese tipo de situaciones. Por eso, el mensaje que quiero dejarles hoy es: si nosotros seguimos viviendo bajo mis deseos de la carne, bajo los deseos de la carne, siempre vamos a tener la palabra ruina, siempre vamos a estar arruinados, siempre vamos a estar en necesidad, alterados, enfermos, pero limitados, o sea, no vamos a pasar. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a conocer los misterios del Señor, vamos a saber los propósitos de Dios, y le aseguro con todo mi corazón, porque la palabra de Dios cada momento lo dice. No se aparte de tu boca, está el libro de la ley,
Léelo de día y de noche, dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si vives en la carne, no todo le va a salir bien. El Salmo 1, a mí también me gusta, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, escuchando cosas que no tiene que escuchar. Dice, sino que la ley de Jehová, en la palabra de Dios, se deleita día y noche. Se ha plantado como ¿qué? A un árbol junto a corriente de agua. Y dice que da su fruto, porque habla de fruto a su tiempo. ¿Y qué? Y su hoja no cae. Y todo lo que haga, prosperará. Y después dice, no así como los malos que van y nos llevan, dice que es como el tálamo que arrebata el viento que va de un lugar para otro lugar. Hay personas que viven de un lugar para otro lugar, y así como esas hojitas que caen de un árbol. Entonces, el vivir en el Espíritu es anhelar estar con el Señor. Porque hay veces como no lo vemos, ¿sabe qué? Como no lo vemos, no somos conscientes de que Él está al lado de nosotros. Entonces, le damos más valor al pastor, ¿sí? O le damos más valor a otras personas. Entonces yo cuando veo al pastor, ay, ahí está el pastor, no, dejemos los deseos de la carne, no. Cuando usted ve al pastor, actúe como tiene que actuar, pero solamente dígale Señor, porque dice que el estar en el Espíritu es como estar rodeado del Espíritu. Para donde yo camino, el Espíritu está ahí. Lo que haga yo, el Espíritu está ahí. Si me levanto, el Espíritu está ahí. Y Él conoce lo más interno de nuestros corazones. Y es solamente colocarle al Señor, Señor, paso por estos momentos. Tengo estos deseos, Señor, hoy te los entrego a ti, Padre. Porque quiero vivir una vida en paz, una vida en prosperidad. Y tengo que tener fruto. ¿Sabe cuál es el fruto de una persona que vive en el Espíritu? Que llega con alegría a adorar. Una persona que tiene el fruto del Espíritu es una persona que, a pesar de las circunstancias, sin embargo, glorifica el nombre de Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que ve que la persona prospera y dice, gloria a Dios, qué belleza que están prosperando todos. Una persona que anda en el Espíritu no anda en contiendas. Una persona que anda en el Espíritu anda una persona bendecida. Todo lo que haga prospera. Y cuando usted va caminando, la gente le va a decir, esa persona es diferente. Esa persona, yo quiero ser como esa persona. Algo poderoso está pasando en esa persona. Y para cerrar, yo quiero decir algo. A mí me gusta cuando una persona no ha conocido nada del Evangelio, porque cuando entran y empiezan a andar en el Espíritu, ven la diferencia. Y anoche yo le pedí el favor a Alberto, le dije, Alberto, ¿por qué no le testifica a una persona? Y Alberto dijo, pues no quería, pero cuando Alberto le dio esa palabra a esa persona, me di cuenta cómo Alberto anda en el Espíritu, porque le está diciendo, todas las cosas que yo tenía ya no me anhelo. Pero ¿alguien le ha prohibido a Alberto? Nadie. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Y cómo es su vida ahora? Una vida que él la manifiesta. Mi vida es una vida en paz. Entonces, si usted está pasando por momentos de dificultad, momentos de escasez, momentos de situaciones con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no piense que la situación es porque los deseos de la carne están ahí. Si hay conflictos, si hay situaciones, es porque la manifestación del deseo de la carne es por el poder, por algo que yo quiero. Nunca uno va a discutir por algo que quiere la otra persona. O tal vez sí puede discutir porque son deseos de la carne, o sea, lo que yo quiero. Pero cuando usted está bajo el Espíritu, hay unidad, hay cambio, hay satisfacción, comprende, no lo mío, sino empiezo a entender a los demás. Amén. Entonces, ¿cuántos quisieran estar llenos del Espíritu Santo y vivir, caminar en el Espíritu? Amén. Yo creo que lo más bello, caminar en el Espíritu, es pasar estos límites. Ya no más escasez, Señor. Pasar estos límites, empezar a descubrir cosas nuevas. Y eso es lo que anhelo. Y tengo un proyecto grande, Señor, que le pido oración con toda la gente que tiene un negocio. Le digo, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a conquistar, vamos a hacer algo grande, porque yo ya los estoy, así como veo los músicos, como veo que prosperan, así estoy viendo un negocio para el próximo año con toda la gente que se va a meter. Lo estoy viendo prosperando, no en ambición, sino en decirle, Señor, eso es lo que nos va a dar fruto a nosotros como cristianos. Amén. Vamos a ponernos de pie.
como la manifestación de la carne solamente la conoce usted, cierre sus ojos por un momento y piense: ¿quiero seguir llevando esta vida como la llevo o quiero dar un paso de fe y decirle: Señor, estoy cansado y aburrido o aburrida de llevar esta vida como sin propósito, de caminar, pero no en el Espíritu, sino en los deseos de la carne? Y yo sé que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, y sé que estamos en construcción, porque nuestra vida es una naturaleza pecaminosa. Por eso el Espíritu de Dios hoy está tocando su vida y le está diciendo que necesita dejar cosas, que necesita dejarle al Señor, ponerle esas manifestaciones y esos deseos que salen de su vida, colocarlos hoy y decirle: Señor, quiero tener un cambio total en mi vida. Ya no va a ser la persona enojona, ya no va a ser esta persona que causa conflictos, y se los voy a entregar al Señor. Yo voy a orar, y siempre hacemos un llamado, pero yo no quiero hacer un llamado para decirle a la persona: ay, que venga aquí para que muestre todas sus cosas. Yo voy a hacer un llamado hoy a aquellas personas que quieren salirse de ese cuadrado, de esa situación, y decirle: Señor, quiero caminar en el Espíritu. A esas personas que levanten su mano hoy, voy a hacer una oración, porque su vida va a cambiar. Definitivamente su vida va a tener un cambio tan grande que se va a dar cuenta a partir de hoy. Ya no va a ser una persona común y corriente, va a ser una persona diferente. Entonces, aquella persona que quiera vivir y empezar a caminar en el Espíritu, por favor, empiece y dígale: Señor, aquí estoy. Padre de la gloria, tú ves la mano levantada de las personas que hoy deciden, Jesús, cambiar esa vida pasada, Jesús. Quieren dejar ese viejo hombre, Dios, y van a empezar a caminar, y así se caigan, van a empezar a caminar en el Espíritu, Señor, buscando tu palabra. Levante sus manitas aquí, no se distraigan, por favor. Pídanle al Señor que llene esos vacíos que hay, porque en el Espíritu de Dios hay sanidad, hay liberación, en el Espíritu de Dios hay santidad, en el Espíritu de Dios hay gozo, en el Espíritu de Dios, a pesar de las dificultades, Él nos guía. Padre de la gloria, mira estas manos levantadas, Jesús, que quieren empezar a caminar, salirse, Señor, de esa situación, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que ya sabe Dios de que no es que ella cambie de la noche a la mañana, Padre, pero cuando hay ese anhelo, Señor, las cosas van a cambiar, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que hoy, Dios, comience una nueva vida, Jesús. El Espíritu de Dios camine con aquellas personas y dígale al Señor: yo quiero más.